Hicimos el miércoles pasado con la invocación que se hace al inicio de las horas, de algunas horas, que es Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con lo que hablamos el otro día y que a ustedes, pues me alegró mucho que les llamara la atención esa percepción de que cuando oramos en la liturgia de las horas lo estamos haciendo con la voz de Cristo y siendo Cristo que ora al Padre. Hoy seguiremos no en esa línea, pero sí viendo los documentos en que se basa esa afirmación mía, que no es gratuita, por supuesto. Está en el catecismo. Aunque si tienen duda al final les facilitaré los numerales, pero si los quieren anotar les digo. Del 1174 al 1178 están esa referencia que hace el Catecismo de la Iglesia Católica a la liturgia de las horas. Y dice así: la liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto al Santísimo Sacramento. Están íntimamente relacionados y los acoge la liturgia de las horas esas otras devociones, especialmente la de el culto al Santísimo Sacramento. Porque la Iglesia también nos recomienda que, por ejemplo, durante la adoración eucarística no sería mala idea, todo lo contrario, muy buena, el hacer una de las horas, porque es lo que está indicado, porque es una prolongación de la Eucaristía y la adoración eucarística es una prolongación de la Eucaristía. Ahí se reúnen las dos, la oración contemplativa, mirando al que me mira y al que yo miro, y orándole con mis propias palabras, con la Escritura Sagrada. Por lo tanto, una idea que ya les voy transmitiendo es que aprovechen cuando hagan sus visitas al Santísimo a rezar una de las horas canónicas, una de las horas de la liturgia de las horas. ¿Se acuerdan que una de las cosas que habíamos comentado son aquellos que tienen la obligación de rezarla? También está aquí. Dice, los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. Se recomienda también que los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes, reunidos entre sí o incluso solos. Este canon del catecismo corresponde al punto número 100 del Sacrosanto Concilium, la encíclica, la carta magna del Concilio Vaticano II. Es decir, del punto 174, del canon 174 al 178 de la liturgia del catecismo, nos va a hablar de la liturgia de las horas. Les recomiendo que, si no lo tienen en el catecismo, lo busquen en internet, porque basta con que pongan catecismo Iglesia Católica y les aparecerá varias versiones. La más cómoda y la más segura es la propia del Vaticano, que verá que les aparece en la página de vatican.va. Ahí pueden buscar estos cánones, estos puntos, y pues ver por qué es recomendable y por qué la Iglesia nos recomienda la oración de la liturgia de las horas. Dice también e insiste, que el otro día lo tocamos como punto, la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados, celebrada según la forma aprobada por la Iglesia. La liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún,
es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. También esta cita procede del Sacrosanctum Concilium. Es decir, el propio catecismo les va a mostrar estos puntos que el otro día hablábamos. Dicho esto, pasaríamos a ver esa correlación que incluso es literal entre la Sagrada Eucaristía, la misa y la liturgia de las horas. Igual que en misa hay un saludo de entrada, que en este caso es el Dios mío, ven en mi auxilio, como son los ritos introductorios de la misa. Cuando la liturgia de las horas se celebra unida a la misa, es decir, dentro de la misa, se suprime el saludo de entrada, el canto de entrada y el acto penitencial, porque el himno y los salmos de la liturgia de las horas los sustituyen. Es decir, cuando se une laudes o vísperas a la liturgia de las horas, después de haber rezado los dos salmos y el cántico, al ir a la lectura breve, en ese momento se dice la oración colecta y se continúa con la misa. Por lo tanto, en sí mismo, la liturgia de las horas tiene ya un sentido de acto penitencial, es decir, de un acto de reconciliación con Dios, un acto en el que nos reconocemos, pues, insuficientes, que nos falta, que nos equivocamos, que somos pecadores, que somos de barro, y le pedimos a Dios a través de esos salmos y de esos cánticos, de ese himno y de nuestra devoción al hacerlo, le pedimos que nos reconcilie con Él, que nos perdone y nos devuelva su gracia. Por lo tanto, esa misión reconciliatoria de alabanza, en la que podríamos equipararla al yo confieso, al gloria, porque están unidos ahí y están dentro de esos salmos y de ese cántico, sustituyen, cuando se une a la misa, ya les decía, a todos la liturgia hasta la oración colecta. Después de la oración colecta, en lugar de la lectura breve de la liturgia de las horas, se continúa con las lecturas de misa. ¿Qué paralelismo hay además? Pues mire, igual que misa tiene un acto de contrición, un acto de alabanza, que sería el gloria, tiene unas oraciones equivalente a la colecta, que serían los responsorios, tiene una lectura breve, que sería el equivalente a la primera lectura, tiene los propios salmos, que serían equivalentes a los salmos de misa, tiene el cántico evangélico, que puede ser el Benedictus, el Magnificat o el Nunc Dimittis, depende de la hora que estemos rezando, que son perícopas, son trozos del Evangelio, por lo tanto equivale a la lectura del Evangelio, y tiene esa consagración de nuestro sacerdocio bautismal, de nuestro sacerdocio de Cristo, en el que ofrecemos nuestra vida como oblación. Están incluidas las preces, por supuesto, que serían como las preces que se hacen en misa, que pueden ser la que llamamos oración de los fieles o la que durante la consagración se hacen ciertas peticiones a Dios, como es pues, por el Papa, por los obispos, por los vivos y por los difuntos. Igual que se hace en misa, se hace en la liturgia de las horas. Esta además concluye, igual que la misa, con una oración final y con una despedida, que en este caso es el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, que equivaldría a la oración final y a la bendición de y al podéis ir en paz. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia de este paralelismo? Porque, como dijimos el otro día y como les va a decir el catecismo, la celebración de la liturgia de las horas es una prolongación de la celebración eucarística. Es como si fuera una cadena, un nexo, un lazo que une la misa que celebramos con la siguiente misa que celebremos. Es como si continuáramos en misa.
De ahí que adquiere ese dinamismo de acción sagrada, de acción litúrgica. No solo es una oración personal, es una oración universal. Por eso verán que aunque esté uno solo, las preces son en plural. No soy yo solo, no soy Fray Paco el que pide, es la iglesia entera la que pide a través de Fray Paco. Es también Cristo mismo el que pide a través de Fray Paco, porque Fray Paco en ese momento que está rezando la liturgia de las horas, se ha constituido en Cristo, que ora al Padre como hiciera Cristo por todos y por sus necesidades. De ahí que no cambie. No hay singular, sino plural en la liturgia de las horas, como en misa, que no hay, salvo el yo pecador, porque el único que ha pecado soy yo, no puedo hablar de los demás todos se dicen en plural. Tiene esa importancia. Y hay, al igual que durante la celebración de la misa, justo después de las preces, que se llaman así en la liturgia de las horas, después de las oraciones, que tienen la misma estructura que las oraciones de la misa, se dice el Padre Nuestro. Los gestos también corresponden, mientras que el saludo inicial y el himno, que equivalen a los ritos iniciales y al canto de entrada, se dicen de pie, cuando estamos hablando en la vida comunitaria. Cuando uno está solo, si lo está rezando en algún sitio que se puede, lo hace, pero no es tan importante el gesto como el sentido. Se hacen de pie. Los salmos y el cántico se hacen sentados, como se oyen en misa los salmos y la primera lectura. El evangelio, la perícopa evangélica, el canto evangélico, las preces y el Padre Nuestro, igual que en misa, se hacen de pie. Es decir, en la liturgia de las horas, como en misa, hay partes que se hacen de pie y partes que se hacen sentado. Esto obviamente se acomoda a las necesidades reales de que cada uno tiene. Habrá personas que puedan ponerse de pie, otras que no puedan ponerse por circunstancias, y al igual que en misa, estaría reservado exclusivamente el arrodillarse para la adoración al Santísimo, que equivaldría el arrodillarse durante la consagración. Si se hace en el templo, el haber saludado con arrodillándonos equivaldría a ese, porque en la liturgia de las horas no hay consagración y por lo tanto no hay acto de adoración como tal, ninguno de los gestos de la liturgia de las horas se hace de rodillas. Hablábamos de que habitualmente se deberían cantar porque los salmos son cantos, pero también es cierto que no todos estamos adiestrados en cantar. Eso lo podríamos ir haciendo poco a poco con el tiempo. De entrada, lo importante es vivir lo que dicen los salmos. Y aquí viene esta parte que hoy les quiero insistir, y además les quiero insistir mucho, es que los salmos, la liturgia de las horas, se puede rezar en cualquier lugar. En los religiosos dice que se rezará en coro, pero no determina el lugar. Nosotros nos reunimos para rezar, pero no tiene determinado el lugar. El coro puede ser en la capilla, pero también puede ser en la sala capitular, puede ser en el jardín o puede ser la habitación de un hermano si está enfermo, que nos unamos con él para que él se sienta acompañado a rezarlo. Es decir, no es necesario rezarlo a la iglesia. ¿Que viene mejor porque aprovechamos que está el Santísimo? Sí. ¿Es obligatorio rezarlo en la iglesia? No, se reza en cualquier lugar. Y esto también tiene su importancia desde el punto de vista de la vivencia espiritual. Es recordarnos que en cualquier lugar, podemos dar gracias a Dios. En cualquier trabajo, en un viaje, en cualquier sitio que encontremos un momento, podemos entrar en comunicación con Dios. No se requiere estar en el templo, porque de ser así, terminaríamos pensando que solo en el templo está Dios. Le pondríamos como si fueran una jaula a Dios, ¿verdad? Encerrado en el templo y nosotros fuera. No, no.
Dios está en todas partes. Y por lo tanto, al unirnos en la oración, al unirnos en la oración de Cristo en la liturgia de las horas, nos unimos a Dios, estemos donde estemos. Obviamente, si el lugar pues, es un poco más cómodo porque está más discreto, porque hay más silencio, porque estamos nosotros más tranquilos en ese lugar, pues hagámoslo. Pero no crean que el lugar va a variar la calidad de la oración. Eso lo va a hacer el sentimiento, la voluntad con la que se hace. Y otra cosa importante, la referencia a la liturgia de las horas, y es que se reza no solo en cualquier sitio físicamente hablando, sino también está previsto que se rece en las situaciones en las que nos encontramos. A lo largo de las cuatro semanas del Salterio, vamos a ir viendo que hay pues, unos salmos que son de alabanza, otros salmos que son dando gloria, otros salmos son reconociendo las maravillas de Dios, otros salmos pues son penitenciales, son de reconocer que nos hemos equivocado, otros salmos son pidiendo ayuda, hay otros salmos que son deprecatorios, que, que, que tratan de llevar nuestra angustia. Es decir, cada una de las emociones, de los momentos, de las vivencias del ser humano está en los salmos. Después les compartiré, que parece que nos hemos puesto de acuerdo, la catequesis que ha dado hoy precisamente el Papa Francisco sobre los salmos, y que es una belleza, como siempre en él, por la claridad y por la contención. Es un hombre poco dado a extenderse. Dice con pocas palabras mucho. Luego la compartiré para que se la puedan compartir y espero que la lean y vean con qué palabras tan sencillas el Papa hoy me sonreía cuando leía porque la catequesis ha sido en el Ángelus de los miércoles, ¿verdad? En la audiencia general de los miércoles. Decía, parece que nos hemos puesto de acuerdo, no solo nos llamamos igual, sino que hoy has hablado de aquello que yo tenía que hablar. Jesús oró con los salmos. Hay 27 citas en el Evangelio en las que Jesús habla de los salmos o se expresa con salmos. Las más conocidas son las de la cruz. Fíjense si es importante que Jesús en la cruz, en el momento de la gran tentación, cuando cree que Dios le ha abandonado, cita un salmo, el Salmo 22. Es hasta tal punto importante en la vida de Jesús el uso de los salmos que en el momento en que va a morir cita un salmo. Eso nos debería dar una idea de la importancia que debería adquirir para nosotros. No el rezarlos y ya está, sino el decirlos para ir aprendiendo de los salmos. Decía San Agustín que en los salmos está resumida todo lo que se dice de Cristo. En el Nuevo Testamento está resumido en los salmos. Y los salmos resumen todo lo que se había hablado de Jesús en el Antiguo Testamento. Son una síntesis. En ellos se dice todo lo que necesitamos para entender nuestra vida en unión con Dios. Los salmos, como les decía, no se dicen en misa, por ejemplo, que son palabra de Dios, aunque lo sea, porque es nuestra respuesta a la lectura, a la primera lectura. En la liturgia de las horas, los salmos son nuestra respuesta a las circunstancias de nuestra vida. Cuando tenemos unos problemas, pues habrá un salmo que habremos leído en esta semana o en la próxima, en el que estará esa petición a Dios para que me atienda, para que me entienda, para que me comprenda, para que me ayude. Cuando estamos contentos, pues tendremos esos salmos que expresan la gratitud
la alegría, el beneficio que hemos recibido por la vida. Hay salmos que son pidiéndole a Dios inteligencia, sabiduría, como le pedía Salomón, para entender lo que nos pasa. Hay salmos que son pura poesía, son una carta de amor a Dios. Hay otros salmos en los que expresamos nuestras dificultades para entender la fe. Decía el Papa Francisco esta mañana que los salmos hay que entenderlos en su circunstancia histórica y que obviamente contienen párrafos, contienen partes que hoy pues no nos se ajustan a nuestro vivir y a nuestra forma de relacionarnos con Dios, que hay que entenderlos en su época. Pero son unas partes pequeñas, aquellas partes que son propias de la época. El resto de los salmos está completamente en vigor. En la liturgia de las horas, esas partes que, digamos, no están en sintonía con lo que hoy vive la Iglesia y con lo que hoy sabe la Iglesia inspirada por Dios, esas partes no figuran ya en la liturgia de las horas. La Iglesia que es sabia, esa parte de los salmos que son solo propios del pensamiento del judaísmo de aquella época, no aparecen en los salmos que se rezan. Solo aparecen, digamos, las partes que siguen siendo válidas para nosotros porque siguen hablándonos del misterio de la fe, del misterio de Dios, del misterio de Cristo. Jesús en el Getsemaní cita el Salmo 40, usa textos, frases del Salmo 40. Marcos y Lucas nos citan de los Salmos 22 y 31 citas en la cruz de Jesús, en la agonía en la cruz. Es decir, las referencias no solo que hizo Jesús de los Salmos, sino que los evangelistas después incluyeron en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, se elevan a más de 200 citas de los Salmos en el Nuevo Testamento. Ha habido incluso una costumbre, y es cuando se publica un Nuevo Testamento, lo habitual es añadirle y los Salmos. ¿Por qué? Porque los Salmos no son, entiéndanme, bíblicamente lo son, pero desde el punto de vista espiritual, los salmos no son solo parte del Antiguo Testamento, también son parte del Nuevo Testamento, porque todos los autores, los que hablan en el Nuevo Testamento, Jesús, los discípulos, los apóstoles, el pueblo allí, los mencionaron continuamente y los rezaron continuamente. Pues sabemos que Jesús cantó el Salmo 122 cuando subía con su familia a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo cantaban todos los judíos y lo siguen cantando en la actualidad. También sabemos que cuando llegó a la cena pascual, como mínimo cantó el 136, el Gran Jalel, porque es el salmo que se reza en el Pesá, en el Seder, en la cena de la Pascua judía. Para Año Nuevo, pues rezó el Salmo 105, el 19, el 34, porque son los que se siguen rezando. Para el Yom Kippur, para el Día del Gran Perdón, rezaría entre el Año Nuevo judío y el Día del Gran Perdón, se rezaría los Salmos 24, 48, 81, 82, 92, 93, 94, que siguen rezando los judíos y Jesús era judío y los discípulos eran judíos, por lo tanto, en toda la infancia y en toda la juventud de Jesús y cuando en su vida adulta está en Jerusalén, han rezado estos salmos. Es decir, ya podemos tener ahí una idea de esa unión, pero además de eso, de esos salmos que reza Jesús, son los salmos que en algún momento u otro de la semana se rezan en la liturgia de las horas. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Esos salmos los rezó Jesús cada vez que entraba en Jerusalén, porque se llamaban así los salmos de la subida por la pendiente que hay para entrar en el templo. No solo espiritualmente, sino incluso físicamente, podemos sentirnos participando junto a Jesús de verdad de esas experiencias de vida, de su juventud, de su infancia, de su juventud y de su madurez, pero también de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, de María, de José. ¿Cuántas veces María y José, cuando entraron en Jerusalén, rezarían esos salmos? Porque eran los de la tradición. Por eso la iglesia los ha seguido rezando. No es casualidad, no es salmos elegidos al azar. No, no. Cuando ustedes se fijen, verán que los viernes generalmente son salmos penitenciales, son salmos pidiendo el perdón, porque es la preparación del encuentro con el día del Señor. Esa es la razón de los días. Los de los lunes, los domingos son salmos de gloria, salmos de alabanza, de júbilo, de reconocernos parte de la creación. Por eso el canto de las criaturas. Es decir, no están elegidos al azar y no están elegidos numéricamente, ¿no? Es decir, vamos, al primer día colocamos del 1 al 5, el segundo día del 5 al 10. No, 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 no. La Iglesia, que es maestra, que es sabia, y la tradición histórica, y que se remonta a cientos de años antes de Jesús, nos ha ido dando esa pista de cómo se deberían colocar en cada una de las horas. Dicho esto, que se necesita para entender lo que hacemos, antes de meternos a mayores averiguaciones, yo les sugiero que aprendan a vivirlo. Igual que les dije, no se preocupen mucho si lo hacen de pie, sentado, tumbado, si lo hacen correctamente según su idea o incorrectamente. Lo que tienen que prepararse es para vivirlo, porque si no lo viven, de nada sirve. Criaturas del Señor, bendecid al Señor, dice el cántico del domingo. Pero yo soy una criatura, yo me siento una criatura. Yo bendigo al Señor, porque el Señor nos bendice. Lo decimos al final de la liturgia de las horas en el cierre. Pero yo bendigo al Señor. ¿Y qué es bendecir al Señor? Es hablar bien de Dios. Hablar del bien que hace Dios. De hablar de lo bueno que es Dios. Esa es la importancia, esa es la trascendencia. Vivir esa experiencia unificante, esa experiencia, decía un amigo mío al que le agradezco mucho la simpleza con la que a veces expresaba los grandes misterios, esa unión que nos convierte en siameses con Cristo, nos hace que nos unamos, que seamos uno solo, sin perder ni Él su identidad, ni nosotros la nuestra, pero que compartamos un solo cuerpo. Esa es la belleza de los salmos, que es el núcleo principal de la liturgia de las horas. La lectura breve, los responsorios, las preces, tienen muchísima importancia, pero la razón de rezar la liturgia de las horas son los salmos. A cada hora, 3 veces al día eran antiguamente, 5 para los monjes, parar un momento para dar gracias a Dios y para pedir perdón a Dios. Especialmente los de la tarde, porque las vísperas, y especialmente las del domingo, las de las solemnidades, son la cumbre de la oración. Y lo verán cuando mediten y vean qué salmos y qué cánticos se han escogido para las vísperas, especialmente las del domingo y las solemnidades, que son en las solemnidades prácticamente todas se rezan los salmos del domingo de la primera semana. Entonces, ¿por qué? Pues porque es el canto de las criaturas, es el canto de la naturaleza. A través de nosotros canta toda la creación.
que eso también ocurre en misa. Lo que ocurre es que a veces no le prestamos atención, pero les recomiendo que si empiezan a prestar atención a lo que dicen en la liturgia de la celebración eucarística, observarán que cuando cantamos el Santo o cuando cantamos el Gloria, no lo hacemos en nombre propio, ni siquiera lo hacemos en nombre de todos los seres humanos, lo hacemos en nombre de toda la creación. Es decir, a través de nosotros también dan gracias, también glorifican a Dios las piedras, los ríos, los planetas lejanos, las galaxias, las nubes de gas en las que está disuelto el universo, porque todo eso es criatura. Y todas las criaturas dan gracias a Dios. Y nosotros, a través de nuestra voz, damos gracias a Dios en nombre de todas las criaturas. De ahí, y hacemos una especie de bucle al principio de nuestra conversación de hoy, de ahí que seamos la voz de Cristo, que ora al Padre por todos y por todo. Si se acostumbran, y les sugiero que lo hagan, a dedicarle un ratito cada día, o por lo menos los días que puedan, a la liturgia de las horas, asuman ese papel, siéntanse así de importantes, que en ese momento, a través de su pobre voz, con los medios que puedan, con un librito o con el celular o con la compu, en ese momento están constituidos en Cristo y a través de ustedes da gracias a Dios toda la creación. Si eso no hace un poco mejor nuestra vida, si eso no hace un poco más feliz nuestra existencia, si eso no nos permite vivir más alegres el día a día, pues están enfermos. Porque tal honor, tal gloria, hacerlo en nombre y siendo Cristo es algo que nos debería transformar, debería transfigurarnos, deberíamos sentirnos convertidos en eso maravilloso que es la creación de Dios. Esa es la misión de los salmos, no es cumplir la liturgia de las horas, no es cumplir una obligación canónica, no es voy a rezar algo más porque al Señor le gusta que le recen. A mí de los prefacios de la misa me gusta especialmente el prefacio como un cuarto, que dice así y literalmente, ni nuestros cánticos ni nuestras alabanzas añaden nada a tu gloria. Mi canto y mi alabanza no añaden nada a la gloria de Dios, lo añaden a la mía, porque me permiten participar de la gloria de Dios. Son un anticipo de la gloria. Es un momento en el que canto con el coro de los ángeles, en el que toda la creación canta a través de mí. Dios no necesita nada mío. Y es algo que cuando uno lo asume le permite vivir más tranquilo. Dios no necesita nada de mí. No necesita nada, ni de mí, ni de ustedes. Pero nos permite cooperar con Él en la obra de la salvación, en la obra de la redención. Nos invita a ser corredentores, a ser copartícipes del misterio de la salvación, o directamente evangelizando con nuestros hechos o con nuestras palabras, o pidiendo por los demás, pidiendo por los que están solos, por los que están tristes, por los que están enfermos, por los que no conocen a Dios, por los que se han muerto sin saber que Dios los amaba. Eso nos permite la celebración litúrgica, tanto de la misa como de la liturgia de las horas. Esa nuestra gloria a la que le añade un punto de esperanza, no a la de Dios, que Dios es todo y no necesita nada, ni a nada ni a nadie. Después les voy a compartir la catequesis que hoy ha dado el Papa Francisco sobre los salmos. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda
Sobre el tema de hoy, pues vamos a abrir el turno de las preguntas para que podamos, ya saben, y lo dicen siempre, procuren ceñirnos al tema para no perder el tiempo los demás, los que no necesitan ese comentario o esa información. Muchas gracias.